Hola, buenas tardes. A continuación les vamos a presentar nuestra defensa del módulo 3 y módulo 4 de planificación de proyectos. Mi equipo está conformado por Gabriel Garrido, Trino Carrizales, Clarisa Prieto Bon, Miguel Ángel Valencia y mi persona, Alberto Rada. Módulo 3. Riesgo y control en proyectos de software. Aquí destaca la definición, la identificación, evaluación, supervisión y enfoques de control de riesgo en proyectos de software. En la ingeniería del software, un riesgo es un evento o condición incierta que, si ocurre, produce un efecto sobre los objetos del proyecto. La gerencia del riesgo no elimina la incertidumbre, sino que reduce a niveles aceptables antes que se convierta en una crisis operaria. Entre los diferentes, o sea, la diferencia entre riesgo, problema versus crisis, tenemos que el riesgo pues es la probabilidad de que la API, digamos que en nuestro proyecto, que es la web progresiva para el control de gestión de Galileo Worldwide, que la API del USB deje de responder y el módulo financiero no pueda actualizar la tasa diaria. Como problema, pues que la API ya no responde y el gerente no puede facturar dólares equivalentes a la tasa del día. Y la crisis, pues que el sistema fue desplegado sin modo offline y la conectividad en Varina falló por 12 horas y la producción, pues, se detuvo. En dicho caso, pues se busca que el sistema sea completamente en la nube, no que quede totalmente offline. Entre los riesgos de software en Galileo Worldwide tenemos el conocimiento y el entorno, que es el conocimiento del flujo real de los costos calculados manuales dependen pues claramente del factor humano. La variabilidad cambiaria e inflación entre el contexto del país y el desconocimiento de la curva de aprendizaje de los operarios. En los técnicos de producción tenemos la inestabilidad en el stack, o sea, Node.js versus PHP, MySQL y PostgreSQL. En dicho caso, nosotros vamos a optar por enfocarnos en que la base de datos esté en PHP y MySQL. La arquitectura del cliente servidor en entornos de baja conectividad, claramente, porque si llegamos a un punto de que se vaya la luz y no tengamos acceso al UPS, pues no podemos acceder a la web, a no ser que usemos datos. Pero digamos que en un caso de que todas las redes colapsen, pues no se podrá tener acceso, ya que es completamente en línea. La precisión del gasto de cálculo de costos bajo inflación y la integridad referencial en base de datos. En proceso de proyecto tenemos el factor bus, que solo somos dos desarrolladores, concentrados todo en el conocimiento técnico. Por la parte del backend está mi persona y por la parte del frontend está Gabriel Garrido. El plazo académico pues es rígido, nada más podemos terminar este proyecto en este 2026-1, o sea, esperando, o sea, a que al 2026-2, pero ya tenemos un prototipo bastante avanzado y bastante aceptable. Alcance sensible al Gold Planning y fase de pruebas comprimida, ya que hay que comprimir todas las pruebas para tener el mejor producto lo más antes posible. Y en organización, en lo que son los riesgos organizacionales, tenemos que la resistencia al cambio operativo del personal. Y el personal se llega a resistir de pasar de papel a una aplicación web progresiva, que lo damos mucho ya que tenemos un personal muy capacitado. La disponibilidad del personal para las pruebas y la trazabilidad fragmentada, o sea, no existe una lista de base de datos confiable, hay que crearla. En lo que respecta a la identificación de los riesgos, tenemos la revisión de la documentación y deuda técnica, que es un análisis del anteproyecto, hojas de cálculo y formatos físicos para detectar inconsistencias en el software que deberíamos después sanar. El brainstorming y estructurado de stakeholders, que es la sesión de gerente, operarios y ventas, y la técnica premortem, que es imaginar el fracaso en la semana 18 y retroceder para identificar pues, las causas, digamos. O sea, es una suposición, estamos identificando los riesgos. El 3, que es el análisis de supuestos y escenarios, es el cuestionamiento de premisas, dispositivos con navegación actualizada y con conectividad por lo menos de 4 megas por segundo como mínimo, catálogos de maestros y proveedores. Y el 4 son las checklists de riesgos avanzados en estándares CSI de SEI, que es la evaluación de personal, requisitos, diseño y control según estándares de software de Engineering Institute. Sí, así. Entre las categorías pues tenemos al personal,
que es el equipo que depende de una sola persona para las decisiones críticas, que en este caso sería el gerente, que también va a optar por ser el administrador, que solo el gerente puede conocer los costos reales. Los requisitos que son estables, o sea, la inflación altera las reglas del negocio, o sea, buscamos que sea estable, pero a juro tenemos que tener la API siempre en línea para que garantice esa estabilidad. La arquitectura depende de tecnología no probada, o sea, la API BCB y el modo offline son nuevas para el equipo. Queremos más que nada salirnos de lo offline, o sea, que la app sea completamente en línea. Y existe un plan de contingencia para la pérdida de datos, no definido y explícitamente en adelante del proyecto. En el carácter cualitativo tenemos como los riesgos más críticos la falla de la prolongada del internet y el uso sin modo offline, porque va a ser, o sea, no vamos a tener un modo offline. Los errores en fórmulas de costos por inflación como crítico. Los errores, o sea, los riesgos altos, tenemos la resistencia personal y la baja adopción, la pérdida de datos por corte eléctrico, y por riesgos medios tenemos el abandono de un desarrollador, que lo tenemos planteado porque es un riesgo a todas prisas, el desbordamiento del alcance y y la incompatibilidad con los navegadores que está buscando solucionar. Por ahora no ha habido, pero hay que tenerlo planteado. Y por último, que es el riesgo más bajo, es el retraso en en la disponibilidad del gerente, ya que el gerente siempre está, pero hay que medir los riesgos. Como primera prioridad, o sea, está el riesgo del cálculo de costos, que recibe la máxima prioridad en el diseño del sistema, justificando la inversión en auditoría automática del sistema. Pues con respecto a riesgos a mitigar, pues están los errores de cálculo, la falta del internet y la resistencia al cambio y la pérdida de datos. Son riesgos a mitigar los cuales son es posible mitigarlos, la verdad, está en nuestros parámetros. Y el análisis de sensibilidad, que es un factor que desvía el éxito del proyecto, es la precisión de los costos. Una desviación por lo menos de un 10% en la fórmula del CIF puede hacer que el gerente tome decisiones de precios que los precios que lo lleven por debajo del costo real. Por eso hay que tener siempre todo en línea, todo actualizado, todo lo que es por la situación cambiaria del país. La falta de conectividad la va a mitigar Gabriel Garrido, la residencia del personal pues lo va a mitigar yo, los errores de cálculo pues ambos lo vamos a mitigar, la pérdida de datos la mitigaré yo, el factor de bugs, o sea, el factor de bugs, que es la documentación técnica obligatoria, by programming, commits y frecuentes, que eso es en base a Git, pues se va a hacer por ambos obviamente, y el goal planning, esto es SEM, productor y gerente, ninguna funcionalidad sin aprobación puede hacer en base al tutor. Que vamos a abordar eso de la mejor forma, ya que puede ser tanto el tutor como nosotros mismos. Y la reserva de contingencia, pues tenemos que el 10% de la durabilidad total, que son 2 semanas sobre 20 semanas, ubicadas después del desarrollo y antes de las pruebas. Y reserva de refuerzos por lo menos un 15% del tiempo total, que son unas 120 horas sobre 800 horas totales, pues, en bugs y integridad referencial, si es que llegamos a encontrar algo de verdad muy crítico. El proceso de control del proyecto. Aquí pues se basa en planificar, hacer, verificar y actuar. En planificar en línea base de alcance, pues un tiempo de costo en la semana 7 con el caso de uso y arquitectura. En hacer pues los scripts con la metodología Kanban por tareas por hacer en progreso y terminadas por desarrollador. En la verificación pues están los estados semanales 30 minutos para comprobar el análisis de lo real versus lo planificado, y al actuar, que si la tarea lleva 5 días en proceso, escalar al tutor un análisis de bloqueo, que es pues en base a nuestro proceso, pero la verdad es que dudo que nos vayamos a frenar de esa forma, de que tenemos todo muy bien planificado. En las métricas de valor, pues aquí les muestro el cuadro. Aquí está el valor real generado, el valor que debería existir, la variación del cronograma, la variación de costos y el retraso y la ineficiencia. Bueno, aquí está la tabla que es un ejemplo en el sprint 1 en la semana 10.
digamos que tenemos planificadas unas 400 horas, que ya sería el 50%. Tenemos un alcance real por ahí de 40, y digamos que las horas invertidas, o sea, fueron 320, pero las horas reales fueron más de las horas que debíamos invertir. O sea, en retraso tenemos un retraso del 10% y un sobreesfuerzo de aproximadamente 60 horas. Y la acción pues es revisar el tablero de Kanban para identificar cuellos de botella, cosas que nos estén frenando. Buen día, mi nombre es Clarisa Pietrobón, estudiante de Ingeniería Informática, y les voy a hablar sobre los efectos del desempeño real del proyecto, donde se divide en 3 bloques. En primer lugar, evaluamos el escenario A, que representa una desviación negativa o riesgo materializado. Aquí vemos cómo un retraso en el módulo de costos pasó de 3 a 5 semanas, donde genera un efecto dominó, o sea, un schedule slip, comprimiendo el tiempo de pruebas a la mitad. El impacto real de esto no es solo el tiempo, sino la consecuente aparición de defectos en producción y la necesidad de incurrir en horas extras para mitigar el daño. Por otro lado, en el escenario B, demuestra que las desviaciones pueden ser positivas, traduciéndose en oportunidades. En este caso, gracias a que el personal de ventas adoptó rápidamente el registro de pedidos, pudimos adelantar la capacitación. Esas semanas liberadas se reasignaron para desarrollar el dashboard gerencial, lo que se traduce como un claro valor agregado para el proyecto, sin generar costos adicionales. Y por último, en el escenario C, se plantea una situación de oscilación volátil, provocada por el entorno macroeconómico y la inflación, que nos obligó a cambiar reglas del negocio de costos en 3 ocasiones durante el desarrollo. Sin embargo, mediante este scope script controlado, logramos absorber este impacto, afectando la complejidad algorítmica y el CPI, que es el índice de desempeño del costo, pero manteniendo intacto el alcance original del proyecto. En el bloque inferior encontramos los umbrales de tolerancia y escalación, donde tenemos el verde, que si la variación se mantiene por debajo o igual al 5%, el proyecto está en rango verde y se mantiene bajo un monitoreo normal. Después está el amarillo, que si la variación sube a un rango entre el 6 y el 15%, entramos en la alerta amarilla, lo que detona inmediatamente una acción de reunión de análisis con el tutor para corregir el rumbo a tiempo. Y por último tenemos el rojo, que si superamos el 15% de variación, caemos en zona roja. Esto exige una acción drástica y formal, la revisión completa del plan del proyecto ante los involucrados. En la parte superior pueden observar la estructura de nuestro Change Control Board, un comité ágil compuesto por 3 roles fundamentales con votos especializados. El primero es el tutor académico, que es Marité Flores, que aporta el voto enfocado en la calidad metodológica, asegurando que el cambio no afecte el rigor académico del proyecto. Después está el gerente Galileo, que posee el voto de viabilidad de negocio, cuidando que las modificaciones sigan alineadas con el valor de que el software debe entregar. Y después está el líder técnico rotativo, que es Alberto, que su voto evalúa el impacto técnico, verificando la viabilidad de la arquitectura y el código ante la solicitud. Para que una solicitud sea considerada por este comité, debe atravesar un flujo de cambio que consta de 4 etapas. Primero está la solicitud, que cualquier requerimiento inicia obligatoriamente de forma transparente mediante un ticket o cambio en nuestro repositorio. De segundo está el análisis de impacto, que antes de decidir evaluamos técnicamente el esfuerzo requerido en horas de desarrollo y, crucialmente, si existe un efecto sobre la ruta crítica del cronograma. De tercero está la decisión, que el comité evalúa el caso para ser aprobado directamente al cambio, el cambio que debe exigir un esfuerzo menor o igual al 10% y no alterar la ruta crítica. Y por último está el registro, que finalmente, si el cambio es aprobado, se documenta formalmente en el archivo que aparece en pantalla,
del repositorio y se incluye en la comunicación quincenal del equipo. Para operativizar el enfoque de Rolling Wave Planning es esencial para adaptarnos con precisión en contextos de alta volatilidad económica. Ejecutamos 3 acciones formales al final de cada sprint de 2 semanas. Primero, la revisión del tablero Kanban, que es para ajustar los WIP limits, como reducir el trabajo en progreso de 3 a 2 tareas por desarrollador, si detectamos cuellos de botella. Después tenemos la reestimación de duraciones basadas en datos reales, donde un desvío como el consumo de 120 horas reales frente a 100 planificadas en inventario nos obliga a recalcular en cascada los módulos de operaciones y costos a 3.5 semanas. Y tercero, el rebaseline de selectivo, que solo se redefine la línea base si la variación supera el 20% del tiempo total, requiriendo obligatoriamente la firma del autor académico para evitar la baselinitis. Con este ciclo logramos mantener una agilidad necesaria ante el entorno sin perder jamás el rigor ni el control formal del cronograma general. Muchas gracias. Enfoques de control. Venimos con un enfoque híbrido predictivo adaptativo, que es una estabilidad en la arquitectura de datos más la flexibilidad ante el entorno económico. Venimos con un punto importante que es el control preventivo, una fase temprana que vendría siendo antes de comenzar a escribir el código, que vendrían siendo revisiones de arquitectura y realizar una carta estructurada para así saber y conocer qué metodología vamos a aplicar al momento de realizar nuestro sistema de nuestro programa. Están los walkthroughs de casos de uso, que es una simulación mental de flujos, para así pues saber en qué camino vamos a tomar. Seguimos con el control predictivo, la CDLS. Fases de análisis y diseño, que es un control rígido, que tiene sus casos de uso y carta estructurada congelada en 7 semanas. Está la arquitectura de capas sin alteraciones costosas. El control adaptativo, que vamos a usar la metodología de Kanban, que es fase de desarrollo. Está la repriorización semanal basada en valor de negocio. El equipo decide qué tarea mover a en progreso. Decidir manualmente si pasa de progreso, pasa a planchado, pasa a listo para la entrega. El control correctivo, que son medidas activadas que reducen el alcance, reducción de alcance del sprint actual para el programa intensivo más smog temporales. Está la dualidad de control. La arquitectura de datos requiere estabilidad, fases tempranas predictivas, mientras que el entorno económico exige flexibilidad de desarrollo adaptativa. El control correctivo actúa como red de seguridad cuando las métricas de BMD usan umbrales críticos. Módulo 4. La programación de proyectos de software. Estructuración, división del trabajo, matriz de responsabilidades, red de tareas y plan del proyecto. Buenos días tengan todos, mi nombre es Miguel Ángela Valencia, estudiante de Ingeniería en Informática y hoy les vengo a hablar sobre el módulo 1 que tiene como título Programación de proyectos de software. En esta sección explicaré cómo se desarrolló el sistema, cómo se dividió el trabajo en tareas medibles y el establecimiento de responsabilidad en el plan general del proyecto. El objetivo primordial acá fue demostrar cómo se lleva a cabo la teoría de la ingeniería de software en un cronograma real de ejecución, como podemos observar en la diapositiva. Para organizar el proyecto de manera óptima se diseñó la estructura de desglose del trabajo, organizada en 4 niveles jerárquicos, y un enfoque híbrido Kanban, planificado para ejecutar un total de 20 semanas, que dan 800 horas, como podemos observar. La semana 1 a 4 se dedicaron para la planificación y el análisis, logrando el diagnóstico de campo y las especificaciones de los requerimientos para luego hacer los diagramas UML y la validación. Entre la semana 5 y 7 se abordó el diseño, se estructuró la base de datos, el prototipado y la interfaz de usuario. La semana 8 al 16 se concluyeron los módulos maestro, cliente, proveedor, inventario. El sprint 2 del módulo comercial, pedidos, operaciones. En el sprint
3, el módulo financiero enfocado en tasa BCB y los costos. Y finalmente, en las semanas 17 al 20, comprendieron las críticas de las pruebas unitarias y la integración para asegurarse de la usabilidad. Y por último, se concluyó en la instalación, el despliegue en la nube y la capacitación de los usuarios para el cierre total y académico. Continuando con la siguiente diapositiva que nos habla sobre la organización de los roles, concluimos que para una planificación correcta debe definirse con exactitud qué va a hacer cada quien. La implementación de una matriz de responsabilidad RACI. Bajo esta metodología corporativa se asigna cuáles son los roles fundamentales. El responsable, que es R, de ejecutar la labor. El acutable, que es el que aprueba el entregable. El consultado, que aporta los criterios técnicos. Y el informado, que debe conocer el estatus de la tarea. Como regla del proyecto se establece que Alberto es el arquitecto del backend y de la base de datos, mientras que Gabriel lidera el frontend y el despliegue, pero ambos deben compartir la responsabilidad total del código. El ejemplo, si evaluamos la tarea clave del diseño de la base de datos, observamos que la ejecución técnica, la responsabilidad recae sobre Alberto Rada. La aprobación la otorga el tutor del proyecto, mientras que Gabriel Garrido actúa como consultor para validar la compatibilidad de la estructura a la base de datos del frontend. De este mismo criterio, la gobernabilidad se aplicó de una forma rigurosa en cada uno de los 14 paquetes de trabajo listados. Buenas tardes, mi nombre es Tino Carrizales y yo les voy a presentar lo que sería la red de tareas y dependencias. Aquí observamos nuestro proyecto, que sería el modelo de Galileo, donde observamos que tenemos una tabla donde aquí observamos la ruta de nuestro proyecto. Tenemos la ruta crítica preliminar, que en realidad sería prácticamente en cascada, sería un modelo que uno sigue detrás de otro, sería un modelo de primero finalizar, luego continuar. Hay algunas tareas que se puede hacer en paralelo, pero siempre se intenta seguir esta ruta en cascada. La primera tarea que se debe realizar sería la creación de la base de datos del proyecto, que sería la especificación de los requisitos y de una vez para empezar a crearlo. Para luego en la tarea B sería el diseño de la base de datos por tercera normalización, que eso se utiliza para evitar que ciertas variables estén duplicadas y se repitan prácticamente en tablas. Esto se hace mediante el añadir claves foráneas, claves principales, para así disminuir la base de datos y hacerla más reducida y menos repetitiva, por así decirlo. Luego, después de terminar el diseño de la base de datos con todas sus entidades y variables establecidas, vamos con el diseño de la interfaz, que sería el prototipo. Que aquí lo que hacemos es empezar más que todo con lo que querríamos hacer, cómo vamos a hacer el proyecto. Aquí vamos a hacer lo que serían los diagramas UML, los diagramas de caso de uso, para tener claro lo que vamos a utilizar para después. Ya después de terminar esta tarea, que prácticamente es lo único que las precede, sería el inicio. Ahora sí viene una tarea que sí debería preceder de las otras, que sería la conexión del diseño de la API REST, que no es más que una conexión de la base de datos con la interfaz. Para esto se necesitan las tablas y las pantallas, obviamente, la base de datos y la interfaz. Por eso estamos dependiendo de la B y la C, que sería diseño de base de datos y diseño de interfaz. Vamos rápidamente con la codificación de autenticación de roles, que serían las puertas de entrada a la aplicación. Esto sería simplemente una pequeña creación y codificación de lo que sería el inicio de la aplicación, iniciar sesión. Luego teníamos la codificación de los maestros, que eso sería una codificación más avanzada, codificación de inventario, que si nos damos cuenta, una viene detrás de la otra, porque esos son procesos que se van a ir creando y probando, creando y probando. Codificación comercial, que esa sería la de los pedidos, donde estaríamos haciendo los pedidos de los clientes. Luego viene la codificación de las operaciones, consumo de insumos y pedidos. Esta codificación de operaciones es más importante porque primero necesitamos codificar lo que sería el inventario y la parte comercial.
porque allí ya estamos realizando lo que serían las funciones de borrado, de ingresar al pedido, de solicitud y todo ese tipo de funciones que necesitamos tener conectadas a la base de datos. Ya después observamos que tenemos otra que depende de dos, que sería de la G y de la I, que esas son la codificación de inventario y la codificación de operaciones, para proseguir con la codificación financiera y costo, que serían los cálculos de insumos y de producción. Luego pasamos a la codificación del dashboard, que es en realidad una combinación de todo lo que tengamos registrado y empezamos a mostrarlo de manera atractiva en la interfaz, que aquí observamos agregar los pedidos y la producción y agregar los pedidos de producción y las finanzas, donde vamos a observar todo nuestro flujo de trabajo, por así decirlo, nuestro flujo de caja. Tenemos aquí las pruebas unitarias, que depende de la E y la K. Estaríamos hablando de la codificación de autenticación de roles, que sería inicio de sesión, y la K, que sería la codificación de dashboard. Aquí vamos con las pruebas unitarias. Esta prueba es un código estable donde prácticamente se va a realizar el inicio al testeo de la aplicación, para luego las pruebas de integración, que son módulos que se tienen que aprobar individualmente para luego pasar a la usabilidad, que es el sistema técnicamente estable, que prácticamente es el que se va a probar en las pruebas de seguridad para continuar con ver si tiene algún defecto, si se puede ingresar en inicio de sesión de alguna manera extraña o si hay algo que pueda corromper la aplicación. Para luego viene el despliegue, que aquí el despliegue sí depende de dos cosas, que sería la seguridad y la usabilidad, para luego desplegarlo en algún host como Firebase, Vercel, que puedas utilizar, que por lo menos, o alguno privado que uno tenga por allí, para poder así realizar la capacitación y el cierre de la aplicación, porque el cierre del desarrollo, porque de esta manera podríamos finalizar con el proceso de desarrollo de la aplicación. Como podemos observar, nuestros nodos, los nodos clave por así decirlo, sería la parte que alimenta simultáneamente el nodo B, que sería el diseño de la base de datos, y el C, que sería el diseño de la aplicación. Eso sería como que la parte inicial, donde después conectaríamos la API REST y empezaríamos con el flujo de codificación. Esa sería la parte clave. Luego la convergencia, que es el punto de máxima tensión, que sería el punto G, I y H, que si observamos aquí en la tabla es codificación de inventario, codificación comercial y codificación de operaciones. Estas son partes importantes porque aquí, como dije, es donde se utilizan las primeras funciones de control de base de datos, registro y todo ese tipo de cosas, inserciones y pedidos. Luego vamos con el nodo terminal, que sería el cierre académico prácticamente, que sería la P y la Q, que si observamos en la tabla sería la prueba de seguridad y el despliegue. Ya después de tener eso, ya podríamos decir que nuestra aplicación está hecha. Solamente se cerraría con algún manual de usuario o con alguna cosa que tú quieras dejar para capacitar a los que vayan a utilizar la aplicación. Estimación PER y los tiempos. Estamos observando los tiempos que nos tomaría cada tarea. Tendríamos que las tareas de la A a la P nos tomarían unos tiempos aproximados que estamos estimando de esta manera. Aquí se estiman de tres maneras. Se estima la manera optimista, la manera realista y la manera pesimista. La especificación de requisitos estamos diciendo que nos tomaría aproximadamente 1.5 semanas. De manera positiva, o sea, teniendo esperanzas de que se haga lo más rápido posible. Pero si somos realistas nos tomaría 2 semanas. Pero si somos pesimistas nos tomaría 3. Eso depende de muchas cosas. Pero esta es la manera de calcularlo para así tenerlo claro y poder decir, no, máximo me tardo tanto. Entonces, luego aplicamos un cálculo que sería el tiempo esperado, que como lo observamos arriba, sería el camino positivo más 4 veces el camino medianamente estable, por así decirlo, el realista, más el pesimista. Eso dividido entre 6. Eso nos daría aproximadamente 2.08 semanas. Luego venimos con el cálculo de la desviación, que ese sería el sigma, que ese se calcula siendo el camino pesimista menos el positivo dividido entre 6, que sería el camino optimista, por decir el positivo.
Entonces, aquí tendríamos el sigma. Ya la parte de la varianza sería, por decirlo así, el cuadrado de la desviación. ¿Esto para qué lo estamos calculando? Esto lo estamos calculando para tener las variables que se van a utilizar para luego, cuando ya tengamos el resultado final, decir, no, nos vamos a desviar más o menos tantas semanas, ya que estamos calculando en semanas. Luego tenemos la parte del diseño de la base de datos, que nos tomaría de 2, o sea, en el camino más positivo, más optimista nos tomaría 2 semanas, en el pesimista nos tomaría 5. El tiempo esperado sería de 3.17 semanas y la desviación sería de 0.5. Y así sucesivamente con el diseño de la API, que normalmente la interfaz toma más tiempo que el diseño de API, que sería la API ya sería la conexión con la base de datos. La codificación de roles. Prácticamente que observamos que todo en el camino optimista nos toma máximo 2 semanas. Ya en las pruebas de integración, toda esa parte es más rápida porque ya en la parte de especificación nos tomaríamos nuestro tiempo para hacerlo de verdad como debe ser. Tenemos aquí los partes de los resultados del análisis. Tenemos una duración total esperada de 32.13 semanas, que sería una secuencia pura, ajustada a unas 20 semanas con paralelismo de tareas. Esto es porque algunas tareas pueden hacerse al mismo tiempo. Eso se tiene que observar ya en el esquema de las tareas, donde se puede ver que algunas dependen de otras, pero se pueden hacer en paralelo. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, podemos disminuirlo, el tiempo. La varianza, que sería la ruta crítica calculada en total, que podríamos sumarla, nos daría 1.71, que sería 1.34 semanas, o sea, 1.3 semanas, más o menos. Intervalo de 95% de confianza, que es el que tenemos ahí, y que sea de la semana, nos puede llevar desde la semana 17.4 a la 22.6, teniendo en cuenta que tardamos 20 semanas en terminar el proyecto. Y la actividad J, que sería el financiero, tiene la mayor incertidumbre, sería un sigma de 0.67. Estos serían los datos importantes que podríamos destacar de aquí. Pero en sí, lo que podemos observar es que sumando todos los datos del tiempo esperado nos va a dar un aproximado, ya que el tiempo esperado, por así decirlo, la fórmula, los cálculos del aproximado más estable. Seguidamente venimos con la graficación de la red de tareas, la Gantt y PERT, que viene siendo la instalación de cierre, las pruebas, el sprint 3, el sprint 2, el sprint 1, el diseño de análisis, la planificación y los hitos de control, el go y el no go. Está el hito 1, acá puede ver los criterios de aprobación, caso de uso válido por el gerente y firmados por el tutor, decisión, congelar alcance funcional. El criterio de aprobación 2 vendría siendo ya en la semana 7, que viene siendo el modelo R3NF aprobado, mockups navegables aprobados, y en la parte de decisión, autorizar la codificación. La parte del criterio 3, en la semana 13 aproximadamente, vendría siendo los módulos de inventario más pedidos funcionales, más registros de stock sin errores. En la, en la parte 4, en la semana 16, todos los módulos integrados de cálculo de costos con margen del 2%. En la parte 5, semana 18, la KR20 mayor o igual a 0,70, de 3 a 4 usuarios califican la usabilidad a mayores o igual a 4 entre 5. Y en la parte 6, que viene siendo la semana 20, la parte final del sistema en cloud accesible, en web, credenciales entregadas y manuales impresos para la explicación correcta del programa. Seguimos con el desarrollo del plan del proyecto de software. El plan de alcance, declaración de alcance del producto, criterios de aceptación por módulo, control vía EDT de 4 niveles. Está el plan del cronograma, que viene siendo Kanban con WIP, limits con máximo por 2 tareas por test. DALIS, martes, jueves, revisión de sprint cada viernes. El plan de recursos humanos, el organigrama flat de 20 horas de capacitación técnicas en la primera semana. Y una meta de publicación, si KR menos 20 es mayor o igual a 0,80. Está el plan de calidad, el SQA, que es el Quality Gates, que viene haciendo la prueba para que todo esté totalmente confirmado y en caso de algún error o algo se hace el estudio para la corrección de este mismo error. Está el plan de configuración, el CSM, que con Git y Git Flow simplificamos el main, DevOps, el feature, conversión semántico, ya sea con alfa versión 1 de la producción. Y el plan de comunicación, con stand-up semanales con el tutor, demos quincenales al gerente y una wiki, una información de la técnica en GitHub y GitLab.
Y el plan de stakeholders, que viene siendo ya sea con el tutor, el poder, interés y estrategia. La estrategia es mantener satisfecho el rigor metodológico con documentación APA, colaborar validación quincenales, vocabulario del negocio, mantener informado, ya sea capacitación hands-on y UI simplificada. Y para el vendedor, ya sea monitorear registros de pedidos más rápidos con el método actual. Estos vendrían siendo los stakeholders, que está el tutor, el gerente, el operario y el vendedor. Vendrían siendo con las referencias y muchísimas